análisis matemático 4. Los temas que nos tocaron realizar son ecuaciones diferenciales de orden superior y resolución de ecuaciones diferenciales a través de las series de potencia. Comenzando con otro tema que es resolución de ecuaciones diferenciales mediante serie de potencia. Ya. La resolución de ecuaciones diferenciales mediante una serie de potencia es similar a la técnica de coeficientes indeterminados, que para ello necesitamos saber la derivada de una serie y también las propiedades de la misma, ¿no? Entonces, acá podemos ver las propiedades que son del cambio de inicio de una serie que va de 2 y cambiamos sumando a n más 2, más 2 menos 2 la 2. Entonces lo cambiamos a el inicio a 0, ¿no? Y acá podemos ver de 0 a 2 restando n en 2 y 2 se hace. Entonces, para explicar la resolución de ecuaciones diferenciales de serie de potencia, vamos a dar un ejemplo, ¿no? Tenemos el ejemplo que dice hallar la solución de una serie de potencia de esta ecuación diferencial, que es y, la derivada de y respecto a x menos 2xy igual a 0, ¿no? Entonces, suponemos una solución, que es y igual es la serie de 0 a infinito de c sub n x a la n, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es derivar la serie, ¿no? Ya. Entonces, derivamos la serie de potencia que tenemos y nos da que la derivada de y respecto a x de la sumatoria que va de 1 al infinito de n c sub n por x a la n menos 1. Entonces, esto lo reemplazamos en la ecuación diferencial, ¿ya? Y nos da que la ecuación diferencial es igual a la sumatoria que va de 1 al infinito de n c por c sub n por x a la n menos 1 menos 2x por la sumatoria que va de 0 al infinito de cn x a la n es igual a 0. Entonces, a través de las propiedades de la serie de potencia, nos obtenemos que la derivada de y respecto a x menos 2xy es igual a la sumatoria de 0 al infinito de n más 1 por c sub n más 1 por x a la n menos la sumatoria que va de 1 al infinito de c sub n menos 1 por x a la n es igual a 0. Entonces, en esta parte aplicamos las primeras teorías, ¿no? Que es el cambio de base de una sumatoria. Entonces, igualamos las bases de las series. Ya. Luego del cambio de base de las series que hicimos a través de las propiedades, obtenemos la siguiente sumatoria de series. Hemos llegado a la siguiente suma de series. Entonces, aplicamos el método de coeficientes indeterminados y entonces lo que hacemos es despejamos el Cn, que también lo podemos llamar como fórmula de recurrencia, y le damos valores para hallar la siguiente regla de concurrencia. Bueno, una vez que le damos valores y hallamos la regla de concurrencia, podemos decir que esta regla de concurrencia, que vendría a ser, en este caso, C sub 0 es por la sumatoria de 0 al infinito de x a la 2n sobre factorial de n. Podemos decir que esta regla de concurrencia vendría a ser la solución de la anterior ecuación diferencial. Solución de la ecuación diferencial de segundo orden en torno a puntos ordinales, ¿ya? En esta parte podemos ver una ecuación diferencial lineal y de segundo orden, que la podemos expresar de la siguiente manera, de donde podemos sacar los polinomios px y qx. Para desarrollar el tema tenemos que definir unas siguientes cosas. Función analítica. Una función f de x se dice que es analítica en x igual a x sub 0 si se puede representar por serie de potencia en x menos x sub 0 que tenga un radio de convergencia de r mayor o igual a punto ordinario. Se dice que x igual a x sub 0 es un punto ordinario si en la anterior ecuación los polinomios p de x, q de x se puede representar en una serie de potencia en x menos x sub 0 con un radio de convergencia de r mayor a 0. Tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces tenemos esta ecuación diferencial que es la segunda derivada de y respecto a x más lnx por y igual a 0. Entonces
decir que x igual a 0 es un punto singular. ¿Por qué? Porque no se puede, el polinomio q de x, ¿no? Que es l de x, no se puede representar en una serie de x. Continuando con la exposición, en este caso les hablaré sobre las ecuaciones diferenciales de orden superior. Consideraremos dos tipos. El primer caso de la siguiente forma: derivada enésima de y respecto a x, que será igual a una función f de x. Lo denominaremos 1, donde f de x es una función solo de x. La solución de la ecuación 1 se obtiene por integración sucesiva, es decir, de n-1 de y respecto a x de n-1 es igual a la integral de f de x de x más una constante c sub 1. Así sucesivamente con n-2 y sería integral de la integral de f de x de dx más c sub 1 diferencial de x más c sub 2. Y obtendremos y, que sería integral sucesivamente de f de x de dx más c sub 1 y de dx más c sub n. En el segundo caso tendremos la siguiente forma: segunda derivada de y respecto a x es igual a g de y. Le denominaremos ecuación 2, donde g es una función solo que de y. Para obtener la solución de esta ecuación se hace del modo siguiente: segunda derivada de y respecto de x es igual a y', derivada de y' respecto de x. Y en este caso lo multiplicaremos por d de y entre d de y, que no afectaría en nada. Y sería igual a y', derivada de y' respecto de y. Pero como segunda derivada de y respecto a x es igual a g de y, entonces tendríamos y', derivada de y' respecto de y es igual a g de y, de donde y', derivada de y' es igual a g de y de y. Integrando se obtiene, integramos esto, integrando y' de y', obtendremos aquí integral de g de y más una constante y' al cuadrado sobre 2, integral de g de y más c sub 1. Y' sería entonces igual a la raíz cuadrada de 2 veces la integral de g de y más c sub 1. Separando variables tendremos d de y igual a la raíz cuadrada de 2 veces la integral de g de y más c sub 1, de diferencial de y, de donde la integral de d sub y sobre la raíz cuadrada de 2 veces la integral g de y más c sub 1 es igual a la integral de d de x, diferencial de x más c sub 2. En forma similar se tiene para tercera derivada de y con respecto a x igual a g sub y, donde se deduce que tercera derivada de y respecto a x es igual a y' por y', la segunda derivada de y' respecto a y más la primera derivada de y' respecto a y al cuadrado. Tenemos un tercer caso de la siguiente forma: f de x, primera derivada de y, así hasta y sub n, donde la ecuación 3 no contiene y. Se puede rebajar el orden de la ecuación tomando como nueva función incógnita la derivada de orden inferior de la ecuación dada, o sea, y sub k igual a z. Obteniéndose la ecuación f de x como z, primera derivada de z, hasta z de n menos k, y lo volvamos a hacer. Tenemos un ejemplo: la tercera derivada de y respecto a x es igual a x por e a la x. Y la solución sería, como es una anterior, tenemos la segunda derivada de y respecto a x, que sería la integral de x por e a la x, derivada de x más una constante c sub 1, que sería igual a x e a la x menos e a la x más c sub 1. Ahora, esta es la segunda, la anterior de las que nos pidieron. Ahora tenemos que hacer respecto a esto, de la primera derivada de y respecto a x, que sería la integral de x por e a la x menos e a la x más c sub 1 diferencial de x más una constante c sub 2, que sería igual a x a la x menos 2 veces e a la x.
más la constante 1 por x más una constante 2. Y para terminar tendríamos que y es igual a la integral de x e a la x menos 2 veces e a la x más la constante 1 por x más c sub 2. Diferencial de x más una constante c sub 3. ¿Qué sería igual? Y es igual a x a la x menos 3 veces e a la x más la constante 1 por x al cuadrado sobre 2 más la constante 2 por x más c. Bueno, continuando con la exposición, yo les voy a explicar acerca de los puntos singulares, regulares e irregulares. Tenemos esta expresión, una ecuación diferencial de segundo orden, que necesitamos tenerla en esta forma, que nos dice la segunda derivada de y más t en función de x por la primera derivada de y más q en función de x por y tiene que ser igual a 0. Para esto vamos a dividir la función general que tenemos entre la primera función que está en función de x para poder llevarla de esta forma. Esta ecuación diferencial de segundo orden la podemos resolver mediante esta serie de potencias, pero para esto p sub x y q, que es la función de x, tienen que ser analíticas. A continuación, un ejemplo explicativo acerca de este tema. Tenemos la función que nos dice x al cuadrado menos 4 todo elevado al cuadrado por y segunda más x menos 2 por y primera más y es igual a 0. ¿Qué tenemos que hacer? Primero llevarlo en forma de esta ecuación diferencial. Entonces, vamos a dividir a toda la expresión por este polinomio. Entonces, dividiendo nos saldría y segunda más x menos 2 por y primera entre x al cuadrado menos 4 todo elevado al cuadrado más y entre x al cuadrado menos 4 todo elevado al cuadrado va a ser igual a 0. Descomponiendo esta expresión vamos a tener lo siguiente: y segunda más x menos 2 por y primera entre x menos 2 al cuadrado por x más 2 al cuadrado más y entre x menos 2 al cuadrado por x más 2 al cuadrado va a ser igual a 0. Entonces eliminamos, simplificando esta expresión, acá no hay nada que simplificar, nos quedaría de esta forma. Entonces ya podemos hallar en px y en q sub x los puntos singulares, que serían x menos 2, esta expresión lo igualamos a 0 para poder hallar uno de los puntos singulares, que es igual a x igual a menos 2. Y entonces la otra forma sería x más 2 va a ser igual a 0 y tendríamos el otro punto singular que sería x igual a 2. Reconociendo el px tendríamos a 1 entre x menos 2 por x más 2 todo elevado al cuadrado y el q de x sería igual a 1 entre x menos 2 elevado al cuadrado por x más 2 elevado al cuadrado. Ahora vamos a analizar si estos dos puntos singulares son regulares o irregulares. Para el primer caso sería x cuando x es igual a 2. Tendríamos, para analizarlo, multiplicaríamos x menos 2 por p de x. Tendríamos x menos 2 por 1 entre x menos 2 por x más 2 todo elevado al cuadrado, lo cual nos daría igual a x más 2 todo elevado al cuadrado. Como podemos ver, en esta solución ya se ha eliminado la indeterminación. Entonces podemos decir que sí es válido para que pueda ser un punto singular regular. En el siguiente, seguimos analizando ahora con q de x menos 2 todo elevado al cuadrado por q de x va a ser igual a x menos 2 todo elevado al cuadrado por 1 entre x menos 2 elevado al cuadrado por x más 2 elevado al cuadrado nos daría que 1 entre x más 2 todo elevado al cuadrado. Entonces acá también hemos eliminado la indeterminación. Entonces también sería factible para que pueda ser un punto singular regular. Entonces, como en los dos se cumple que hemos eliminado la indeterminación, x igual a 2 sí es un punto singular regular. Ahora, analizamos para este caso, cuando x es igual a menos 2. Entonces, analizamos con p de x. X más 2 por p de x va a ser igual a x más 2 entre x menos 2 por x más 2 al cuadrado. Nos va a dar 1 entre x menos 2 por x más 2. Como vemos, si reemplazamos el menos 2 en
esta expresión nos daría 0, y entonces esa es una forma indeterminada, entonces por lo tanto no se podría servir para que sea un punto singular regular. Ahora seguimos analizando, ahora con q de x. X más 2 todo elevado al cuadrado por q de x es igual a x más 2 elevado al cuadrado por 1 entre x menos 2 por x más 2 elevado al cuadrado. Va a ser igual a 1 a x menos 2 todo elevado al cuadrado. Aquí si reemplazamos el x igual a 2 en esta expresión, sí nos daría que puede ser un punto singular regular. Pero como en esta no se cumple y en esta sí, lamentablemente nos dice que es un punto singular irregular, ya que para que sea un punto singular regular tiene que cumplir en los dos. Entonces solamente habríamos hallado un punto singular regular que sería este. X es igual a 2. Ahora vamos a hablar acerca del método de Frobenius con un ejemplo explicativo. Tenemos la siguiente ecuación que nos dice 3x por y segunda más y primera menos y va a ser igual a 0. Entonces dividimos entre esta expresión para obtener la ecuación de la forma. Dividiendo, deducimos de estos dos puntos que es indeterminado cuando x es igual a 0. Entonces tenemos que el punto singular regular es cuando x es igual a 0. Entonces, mediante serie de potencias vamos a resolver esta ecuación. Ya nos dice mediante serie de potencias que ya va a ser igual a la sumatoria de c de n por x menos a todo elevado a n más r, que es una constante. Derivamos, tenemos esta expresión y derivamos, su derivada segunda va a ser esta expresión. Ahora, reemplazando estas derivadas en la primera ecuación, tenemos de la siguiente forma. Pero en esta expresión, este x vamos a introducirlo dentro de la sumatoria para poder obtener un término en común con la segunda expresión. Entonces vamos a factorizar en estas dos expresiones el coeficiente. Factorizando todo, que es 3 por n más r por n más r menos 1 por c sub n más r por c sub n. Factorizando todo, tendríamos que n más r por 3n más 3r menos 2 por cn. Entonces, simplificando los dos y agrupándolos, tendríamos la sumatoria de n más r por 3n más 3r menos 2 por cn por x elevado a la n más r menos 1 menos la sumatoria de cn por x elevado a la n más r. Entonces ahorita ya tenemos más simplificada la expresión. Vamos a tratar de sacar este x elevado a r. Entonces factorizamos x, r factorizamos a toda la expresión, porque si nos damos cuenta tanto esta expresión como esta tienen al x elevado a la r. Factorizando tendríamos esta expresión. Ahora, a este n menos 1 le vamos a hacerle un cambio de variable. Entonces tendríamos que n menos 1 va a ser igual a k y n va a ser igual a k más 1. Habíamos quedado en que íbamos a cambiarle de variable. N menos 1 va a ser igual a k, entonces por ende tendríamos que n va a ser igual a k más 1. Entonces reemplazamos, tendríamos esta expresión. Pero necesitamos que esta expresión sea igual a 0. Entonces lo que hacemos es esta parte del coeficiente lo igualamos a 0, para lo cual tendríamos dos valores de r. R cuando vale 0 y r cuando vale 2 entre 3. Ahora, esta expresión ya lo igualamos a 0. Ahora vamos a igualar los otros coeficientes de las otras dos sumatorias a 0, donde tendríamos esta siguiente expresión. Por la relación de recurrencia, vamos a tratar de analizar este caso con los dos valores de r. Primero, cuando r es igual a 0, resolviendo esta ecuación vamos a tener que c sub k más 1 va a ser igual a ck entre k más 1 más r por 3k más 3r más 1. Entonces, cuando r va a ser igual a 0, porque estamos analizándolo, vamos a tener esta expresión. Entonces resolvemos. Cuando k más 1 es igual a 1, tendremos c sub 0 entre 1 por 1 que va a ser igual a c sub 0. Entonces c sub 1 va a ser igual a c sub 0. Cuando k más 1 es igual a 2 tendríamos esta expresión. Cuando
k más 1 es igual a 3, tendríamos esta siguiente expresión. Por ende, deduciendo de todo esto, tendríamos que c sub n va a ser igual a c sub 0 entre n factorial por 1, 4, 7 y así sucesivamente hasta llegar al 3n menos 2. Ahora resolviendo y reemplazando ya en series de potencias, ya tenemos este coeficiente que tendríamos, resolviendo en serie de potencias tendríamos esta fórmula que es la sumatoria del coeficiente por x elevado a la n. Reemplazando tendríamos esta expresión que sería la primera solución para nuestra ecuación diferencial. Seguimos analizando ahora cuando r es igual a 2/3. Teníamos esta expresión. Ahora vamos a reemplazar cuando r es igual a 2/3 y nos da esta expresión. Ahora analizamos para cada uno de los siguientes casos. Cuando k más 1 es igual a 1 nos da que es c sub 0 entre 5 por 1. Ahora cuando k más 1 es igual a 2 nos da c sub 1 entre 8 por 2, lo cual sería igual a c sub 0 entre 1 por 2 por 5 por 8. Y así sucesivamente llegamos a la conclusión que c sub n va a ser igual a c sub 0 entre n factorial por 5 por 8 por 11, así hasta 3n más 2. Entonces trabajaríamos en esta serie de potencia. Y reemplazando, como ya tenemos aquí el coeficiente, reemplazando en cada uno vamos a tener que y va a ser igual a x elevado a los 2/3 por c sub 0 más c sub 1 por x más c sub 2, así sucesivamente. Entonces reemplazando tenemos esta expresión, lo cual nos va a dar que es la segunda solución de la ecuación, y la solución general estará dada por y es igual a c sub 1 por y sub 1 más c sub 2 por y sub 2, y reemplazando tendríamos esto que sería la solución. Continuando con la exposición, para aplicar el método de Frobenius se reconocen tres casos distintos, ¿no? Sabemos que una solución por el método de Frobenius es de la siguiente manera: un y sub 1 sub x que es igual a un x a la r1 sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito por cn por xn, donde c0 es igual a 1. Y una segunda solución donde entra a tallar los casos de raíces iniciales, porque dependen de la raíz 1 y de la raíz 2. Mejor dicho, de la diferencia de ellas. El primer caso es cuando R1 y R menos R2 no es un entero positivo. La segunda solución tiene la forma de x a la R2 sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito multiplicado por un bn, que es el que se va a hallar posteriormente multiplicado por un x a la n, donde el parámetro b sub 0 ya te lo han establecido, que es igual a 1. El segundo caso, el punto B, es cuando la diferencia es si es un entero positivo. Cuando es un entero positivo, la segunda solución se altera ¿en qué? En que posee la misma estructura de la primera, pero se le agrega un y sub 1x. Cuando se le agrega la primera solución allá, multiplicado por un logaritmo diferencial de x. Y la tercera solución, y el tercer caso es cuando R1 es igual a 2. Aquí en este caso cambia de una manera un poco más holgada, se podría decir, un poco más. Es más notorio el cambio, porque la segunda raíz de la ecuación mediante Frobenius es igual a la primera solución multiplicada por un logaritmo neperiano más una sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito multiplicado por un bn por un x a la n, donde también te han establecido que el b0 es igual a 0. Ahora acá tenemos un ejemplo un poco extenso así, pero tenemos 2x al cuadrado por la segunda derivada de y respecto a x menos x por la primera derivada de y respecto a x más 1 más x por y, que es igual a 0. Aplicando Frobenius, sabemos que la primera solución diferencial de esta ecuación es sumatoria de n igual a 0 hasta infinito multiplicado por un cn por un x a la n más r, donde este n va a ser el que se vaya mediante Frobenius. Haciendo ya como esta solución de la ecuación, quiere decir que cumple la igualdad. ¿Qué hacemos? Derivamos dos veces para obtenerlo de acá y una vez para obtener el de acá. Derivamos. En el momento de derivar pasa el exponente abajo, se resta 1, no
no tan complicada, ¿no? Una vez halladas las derivadas, la primera y segunda derivada respectivamente, pasamos a reemplazar la ecuación diferencial. Al reemplazar la ecuación diferencial hay que tener mucho cuidado con los polinomios de n más r, n más r menos 1, para no entrar en problemas al momento de separar, de hacer la factorización. Agrupamos de manera adecuada y ponemos los límites, las sumatorias en un mismo límite. Y al momento de terminar la agrupación nos damos cuenta que aplicamos el método de coeficientes indeterminados, donde el primer polinomio lo igualamos a 0 y el segundo polinomio también lo igualamos a 0. Igualando el primer polinomio a 0, nos damos cuenta que R2 tiene dos valores, cuando R es 1 y cuando R es igual a 1 medio. Utilizamos acá cuando R es igual a 1. Cuando R es igual a 1 obtenemos una regla de concurrencia. Esta regla se deriva de acuerdo en que cuando reemplazamos los valores cuando es 1, comenzamos a tabular con los valores, ¿no? Cuando n es igual a 1, cuando n es igual a 2 y cuando n es igual a 3. Nos damos cuenta que hay una regla, que hay una sucesión, ¿no? La cual está tallada en esta última fórmula, que es la solución. La solución pasamos a hallar la solución 2, que depende de R1 y de R2. Como ya lo mencioné hace un instante, la segunda solución depende de la diferencia entre estas. Sabemos que estamos en el primer caso ya que R1 es 1 y R2 es un medio. Al restar R1 menos R2 tenemos un medio el cual no es un entero positivo. Sabemos que la forma de esta, cuando pertenece al primer caso, el caso A, la segunda solución es de la siguiente forma: x a R2 multiplicado por la sumatoria desde n igual 0 hasta infinito, multiplicado por un bn, el cual se va a hallar, multiplicado por un x a la n, donde el b sub 0, el parámetro b sub 0 es siempre, no cambia, es 1. Tenemos y2, pero en nuestra ecuación diferencial necesitamos la primera y la segunda derivada para reemplazarla. Mejor dicho, vamos a aplicar los Frobenius por segunda vez. Hallamos la primera derivada, ¿no? Bajando el exponente, restándole 1, y hallamos la segunda derivada haciendo el mismo caso. Aplicando Frobenius y aplicando el método de coeficientes indeterminados, nos damos cuenta que hallando este polinomio, dándole valores a n, hallamos la regla de correspondencia de este polinomio. Como lo dice acá, cuando n es igual a 1, b1 es igual a b0 entre b1. Reemplazamos 1 acá, 1 menos 1, 0, 1 menos 1 medio, 2n, 2, 1. ¿Sí? Para n igual 2, la regla de correspondencia sería b2 es igual a menos b1 entre 2 por 3, pero tenemos el valor de b1. Mejor dicho, todos los valores quedan en función de b sub 0. Si nos damos cuenta, 1, 1, 2 por 3, 1, 2 por 3 por 4, nos damos cuenta de que tienen todos los números hallados para el b sub n son de esta forma. Mejor dicho, menos 1 a la n por un b sub 0 por un n factorial, y por este número de la fórmula 2n menos 1. Finalmente, ya tenemos el b sub n hallado ya, que es lo que se requería, lo pasamos a reemplazar acá. Una vez reemplazado acá, sabemos que el b sub 0 sabemos que la sumatoria no puede empezar de 0. O sea, sí puede empezar de 0, pero es un valor que se puede sacar para que la sumatoria empiece de 1. Al final nos queda que la segunda solución de la ecuación diferencial es x a la 1 medio por el b sub 0. Como ya cogimos el b sub 0, ya no iniciamos desde 0, sino desde 1. La sumatoria iniciaría desde 1 hasta el infinito por esta regla de correspondencia que es la que está acá. Y al final tenemos esto. Continuando con la exposición sobre serie de potencia, en este caso vamos a ver la ecuación de Bessel, que es x al cuadrado por la segunda derivada de y con respecto a x más x por la derivada de y con respecto a x más x menos x al cuadrado menos b al cuadrado por y igual a 0. Bueno, llamando y sub x es una solución general de la ecuación diferencial. Llamamos a y sub x es igual a sumatoria de n igual a 0 hasta el infinito de c sub n de x a la n más r. Derivando dicha función, la derivada de y sub x de la función de la ecuación diferencial, sumatoria de n
su cero hasta el infinito de C sub n. Bueno, como es x, disminuye el grado del exponente en 1 porque estamos derivando. Esto pasa a multiplicar y esto disminuye un grado. Y a esta misma ecuación derivada le volvemos a sacar la segunda derivada. La segunda derivada de y con respecto a x, acá el grado de x pasa a multiplicar y disminuye un grado x. Bien, una vez que tenemos la primera derivada de y la segunda derivada, reemplazamos en la ecuación general de Bessel. Reemplazamos acá en la segunda derivada, la primera derivada, y donde veamos y, reemplazamos y su x sumatoria tiene su cero hasta el infinito. Reemplazamos en la ecuación diferencial, acá está x al cuadrado, acá está la segunda derivada, más x por la primera derivada, por x al cuadrado menos b cuadrado, por y su x. Acá está. Igual a 0. Posteriormente, agrupamos, factorizamos los factores comunes que tiene dicha ecuación, igualamos a 0, poniendo las x en la misma potencia, tratando de eliminar este 2 para que tengan las x el mismo exponente. Entonces copio esto mismo acá y evalúo, a n le doy 2 y acá le sumo también al exponente n más r más x menos 2. Se elimina con estos 2 y me queda x a la n más r en c sub n menos 2 igual a 0. Luego evaluamos en c sub n desde 0 hasta 2. Acá está c sub 0, donde vemos n, reemplazamos 0. 0 me queda r al cuadrado menos p cuadrado c sub 0 x a la r más n, pero como n vale 0 queda 0. Luego n igual a 1. Si volvemos acá, n igual a 1, 1 más r al cuadrado menos p cuadrado c sub n más x a la 1 más r, más esta ecuación está acá, igual a 0. Luego, aplicando método de los coeficientes indeterminados, entonces igualamos a 0 los coeficientes, igualamos a 0 los coeficientes. Acá, este coeficiente de x a la r, igualamos a 0. También el coeficiente de c sub 1 está acá, y también el coeficiente de x a la n más r le igualamos a 0. Bueno, operando nos queda que r sub 1 es igual a p y r sub 2 igual a menos p, ¿no? Como es una ecuación cuadrática, y reemplazando acá nos queda esta ecuación. Posteriormente, de donde tenemos que, reemplazando, luego despejando esta ecuación, despejando, o sea, acá tenemos c sub n es igual a menos c sub n menos 2 entre esto que está multiplicando pasa a dividir. ¿Sí? Negativo. Con lo cual tenemos esta ecuación, nos sale esta ecuación, c sub n es igual a negativo c sub n menos 2 entre n más r menos p cuadrado para todo n mayor o igual a 2. Y evaluamos c sub n, cambiamos r sub 1 igual a p, como está, nos indica acá, y reemplazamos, hallamos los valores y reemplazamos en la ecuación primaria y nos queda c sub n igual a menos c sub n menos 2 por n por 2p más n.
Posteriormente evaluamos, le damos valores a n. Cuando n vale 2, reemplazamos acá, n vale 2, 2p más 2, nos da esto. Cuando n vale 3, reemplazamos 3, 2p más 3. Cuando en la ecuación es un número impar, siempre va a salir igual a 0. Si le damos n igual a 4, nos sale c sub 2, ¿sí? n4 menos 2 es 2 por 4 más 2p más 4, multiplicado por c sub 2. Por eso nos sale 2, c sub 0, 2 por 4 por 2p más 2 por 2p más 4. Como le estaba diciendo, cuando n es un número impar, va a salir 0. Y cuando es un número par, se va multiplicando. Cuando es 2, cuando es 4, cuando es 6. No, cuando n vale 6, c sub 4. C sub 4, ¿dónde está? 6 por 2p más 6. Y se va multiplicando. 2, 4, 6, 2p más 2, 2p más 4 y 2p más 6. ¿No? Cuando n vale 7 es igual a 0 porque es un número impar. Cuando n vale 8, igual nos queda c sub 8 es igual a menos c sub 6, 8 por 2p más 8. Y multiplicando todo lo que está acá, nos queda cuando n vale 8. Por lo tanto, la solución general queda para la solución particular de la ecuación diferencial de Bessel, y su x es igual a la sumatoria de n sub 0 hasta el infinito de c sub n x a la n más r, que es igual a n sub 0 hasta el infinito menos 1 a la n, que es negativo, por x a la 2n más p, 2 elevado a la 2n, porque factorizando el 2 nos queda una expresión cuadrática por n factorial, por lo que se repite, y por p más 1, p más 2, p más 3 hasta p más n de lo que sale cuando evaluamos para cualquier valor de n. Sería la solución general de la ecuación diferencial del Bessel. Muchas gracias. Ahora ecuaciones de Legendre. Las ecuaciones de Legendre son todas las ecuaciones de la siguiente forma: 1 menos x cuadrado y segunda de x menos 2x y prima de x más n por n más 1 por y igual a 0. Luego se sabe que una solución de la ecuación diferencial en serie de potencia es de esta forma: y de x igual a sumatoria de k de 0 al infinito c sub k por x sub a la k. Luego derivamos esto. La primera derivada sería de esta forma: sumatoria de k1 al infinito por k c sub k por x a la k menos 1. Y la segunda derivada sería sumatoria de k igual a 2 al infinito por de k por k menos 1 por c sub k por x a la k menos 2. Luego reemplazamos estas expresiones en la ecuación de Legendre y obtenemos toda esta expresión de acá. Luego, el siguiente paso que vamos a hacer es multiplicar miembro a miembro y poniendo x al mismo exponente. ¿Cómo ponemos x al mismo exponente? Aplicando una de las propiedades de serie de potencia, que es esta de acá, ¿no? Que dice que sumatoria de un k que va de a al infinito de c sub k por x a la k, si le restamos n al este k que está abajo, al c sub k le sumamos n y al x también le sumamos n. Entonces, aplicando esa definición, podemos poner x al mismo exponente y nos da toda esta expresión. Luego, factorizamos todo lo que es la sumatoria de 0 al infinito, la sumatoria de 2 al infinito y la sumatoria de 1 al infinito. Y una vez factorizado, tenemos que igualar a los inicios. ¿Y cómo igualamos a los inicios? Desarrollando, en el caso de k igual a 2, no, en el caso de k igual a 0, desarrollamos para k igual a 0 y para k igual a 1. Y en el caso de k igual a 1 al infinito, desarrollamos cuando k vale 1. Y así tenemos todos los inicios de 2 al infinito. Una vez que se igualan estos inicios, los agrupamos y nos queda de la siguiente manera: 2c sub 2 más n por n más 1 por c sub 0 más 6c sub 3 más n por n más 1 menos 2 por c sub 1, todo eso por x, más la sumatoria de 2 al infinito de k más 1 por k más 2 por c sub k más 2 más
n por n más 1 menos k por k menos 1 por c sub k por x a la k. Todo eso igual a 0. Luego aplicamos el método de coeficientes y determinados. Todo esto de acá lo igualamos a 0. Toda esta expresión de acá la igualamos a 0. Y toda esta expresión de acá la igualamos a 0. Las soluciones pasadas que obtuvimos en la resolución por coeficientes y determinados, podemos obtener c sub 2, que es igual a menos n por n más 1 sobre 2 por c sub 0, y esto es igual a menos n por n más 1 sobre 2 factorial por c sub 0. De la misma manera, c sub 3 vendría a ser igual a menos n por n más 1 menos 2 por c sub 1 todo sobre 6, o lo mismo que sería menos n más 2 por n menos 1 por c sub 1 sobre factorial de 3. De estas dos expresiones podemos ya obtener la fórmula de recurrencia, que sería que un c sub k más 2 sería de la forma menos n por n más 1 menos k por k más 1 por c sub k sobre k más 1 por k más 2. O dándole forma menos n menos k por n más k más 1 por c sub k sobre k más 1 por k más 2. Luego le damos valores. Para k es igual a 2, obtenemos c sub k más 2, que sería c sub 4, igual a menos n menos 2 por n más 3 sobre 3 por 4. Y esto sería igual a n menos 2 por n más 1 por n más 3 por c sub 0 sobre 4 factorial. Lo mismo sucede para k igual a 3, k igual a 4 y k igual a 5, ¿no? Sería c sub 5 igual a n menos 3 por n menos 1 por n más 2 por n más 4 por c sub 1 sobre 5 factorial. Para el caso de c sub 6 sería menos n menos 4 por n menos 2 por n más 3 por n más 5 por c sub 0 sobre 6 factorial. Y para c sub 7 sería menos n menos 5 por n menos 3 por n menos 1 por n más 2 por n más 4 por n más 6 por c sub 1 sobre 7 factorial. Luego tomamos los casos cuando el valor absoluto de x es menor que 1, o sea cuando x varía de menos 1 a 1. De esta manera obtenemos dos soluciones particulares, ¿no? Y sub 1 de x y y sub 2 de x. Y sub 1 de x sería de la forma c sub 0 por 1 menos n por n más 1 por x cuadrado sobre 2 factorial más n menos 2 por n más 1 por n más 3 todo sobre 4 factorial por x a la cuarta menos n menos 4 por n menos 2 por n más 3 por n más 5 por x a la sexta sobre 6 factorial de manera infinita. Y la segunda solución particular sería c sub 1 todo por x menos n menos 1 por n más 2 por x al cubo sobre 3 factorial más n menos 3 por n menos 1 por n más 2 por n más 4 por x a la quinta todo sobre 5 factorial menos n menos 5 por n menos 3 por n menos 1 por n más 2 por n más 4 por n más 6 todo sobre 7 factorial por x a la séptima igual de manera infinita. Con el y sub 1 de x y con el y sub 2 de x se tiene que reemplazar en la solución general. La solución general está dada por esta expresión: y de x igual a a1 por y1 de x más a2 por y2 de x. Luego se va a obtener una ecuación de Legendre de grado n, donde se le tiene que determinar determinados datos, ¿no? Por ejemplo, cuando n es entero par, y de 1 sería una solución finita y y de 2 infinita. Y cuando n es un entero impar, y de 2 va a terminar en x a la n. Luego se le dan ciertos valores al c sub 0 y al c sub 1. Por ejemplo, para cuando n es igual a 0, c sub 0 toma el valor de 1. Pero cuando n es un número par, ¿no? 2, 4, 6, el c sub 0 va a tomar la siguiente forma: menos 1 a la n medios por 1 por 3, los productos de los números impares hasta el n menos 1, sobre 2 por 4 por 6, los productos de los números pares por n, hasta que llegue a n. Ahora, si n vale 1, el c sub 1 va a tomar 1. Y para cuando n vale los números impares, vale decir 3, 5, 7, 9, sucesivamente, c sub 1 va a tomar la forma de menos 1 a la n menos 1 sobre 2 por los productos de números impares hasta n sobre la productoria de números pares hasta n menos 1. De estas expresiones se va a obtener lo que se conoce como los polinomios de Legendre, que no son más que las soluciones de la ecuación de Legendre, y se denota por p sub n de x. Luego,
para P de 0 ya vienen valores establecidos, ¿no? Para P de 0 de X va a ser 1, P sub 1 de X va a ser X, y P sub 3 de X va a ser 1 medio de 5X cuadrado menos 3X. Y estas son soluciones particulares de las ecuaciones diferenciales. Por ejemplo, P sub 0 de X viene a ser la ecuación, la solución de la siguiente ecuación: 1 menos X cuadrado, Y segunda menos 2X, Y' igual a 0. Y por ejemplo, P sub 3 de X viene a ser la solución de 1 menos X cuadrado, Y segunda menos 2X, Y' más 12Y igual a 0. Con estas expresiones se llega a una ecuación general, a una solución general para los polinomios de Legendre, que es de la siguiente forma: P sub n de X es igual a 1 sobre 2 a la n por la sumatoria de k igual a 0 hasta el máximo entero de n medios, que es el mayor valor entero menor o igual a n medios, por menos 1 a la k por 2n menos 2k factorial sobre k factorial por n menos k factorial por n menos 2k factorial, y todo multiplicado por x a la n menos 2k. Y si reemplazáramos, por ejemplo, para n igual a 3 en esta expresión, me va a dar la ecuación antes señalada. Y eso sería todo. Gracias.